Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP, producción general de The WAP. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Informativo WAP. Les saludamos con mucho gusto desde nuestro estudio ubicado en el Complejo Cultural Universitario. Gracias por acompañarnos. Soy Laura Montiel y le damos la más cordial bienvenida esta noche a un programa especial en el que compartiremos con ustedes la conferencia titulada El valor universal de los bienes históricos de la UAP, que impartió la doctora Beatriz Gutiérrez Müller durante su participación en el segundo taller internacional Las universidades frente a los retos de estudio, conservación y restauración de los bienes históricos y culturales de la UNESCO, el caso de la ciudad de Puebla, en el que se discutió la inclusión del barrio histórico universitario en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller es integrante del SNI, profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de nuestra Casa de Estudios, catedrática del programa de docencia e investigación en Ciencias del Lenguaje. En la conferencia, la doctora Gutiérrez Müller nos invitó a reflexionar sobre a qué le damos valor y por qué contra quienes consideran que es superfluo, un gasto o una insignificancia cuidar toda aquella expresión material o inmaterial que expresa la cultura humana. Lleva a cabo la conferencia titulada El valor universal de los bienes históricos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que sustenta la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Modera esta conferencia el doctor Francisco Vélez Pliego, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Gracias a todos ustedes. No voy a robarle tiempo a la doctora Beatriz Gutiérrez para su presentación. Simplemente una breve mención. Es profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, es catedrática del programa de docencia e investigación en Ciencias del Lenguaje. Lleva colaborando con nosotros ya alrededor de 2015, ya 10 años con nosotros, y la doctora tiene una amplia producción, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pues es un honor siempre contar con ella para el desarrollo de estas actividades y particularmente para la promoción justamente en favor del patrimonio histórico y cultural de nuestras instituciones y en general del país. Doctora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias a todos los asistentes, organizadores, a las autoridades y a quienes nos permiten estar de nuevo en este gran salón histórico. Esta ponencia se titula Valor Universal de los Bienes Históricos de la UAP y se inscribe, como ya se ha dicho, en el Congreso Internacional Las universidades frente a los retos de estudio, conservación y restauración de los bienes históricos y culturales de la UNESCO. Muchas gracias y comenzamos. En noviembre de 2022, muchos de nosotros nos encontrábamos aquí en el corazón de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el primer Simposio Internacional Reflexiones y Alcances a 35 años de la Declaratoria de Puebla, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. En aquella ocasión parecía lejana la posibilidad de que el barrio histórico universitario fuese tomado en cuenta como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desde entonces, con el apoyo decidido de la rectora de nuestra institución, el director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Giuseppe Lo Bruto, y otros académicos comprometidos y expertos, es muy importante eso, expertos en el tema de patrimonio como los doctores Rosalba Loreto, aquí presente, y Francisco Vélez Pliego, camina esa intención con paso firme. Ha sido muy valioso el apoyo brindado por la Universidad de Alcalá,
la primera institución de educación superior en recibir este sello de UNESCO. Si no lo han dicho ya, han corrido todos los trámites administrativos para que sea posible. Esperamos que se apruebe la ampliación de la declaratoria de 1987. Vamos por buen camino. Si de este modo ocurre, el barrio histórico universitario quedará dentro. Se trata de 45 inmuebles que tiene a su cargo la UAP. Podremos entonces señalar qué franjas, cuadras, edificios, conjuntos arquitectónicos o paisajísticos conforman el barrio. Todos aquellos que transitan o han transitado por esta zona conocen su valor, el cual queremos y debemos recordar. Hace casi 500 años, esta zona del centro ha podido hacer convivir y también resistir la mayor parte de sus elementos hasta llegar al tiempo presente como un conjunto vivo donde los cambios de siglo parecen cambios de página, cambios de telón. Todo eso nos ofrecen 4 corredores: el Carolino, el Jesuita, el de San José y Analco, donde están erigidos 41 inmuebles, más la zona de amortiguamiento que añade 4 más. En total, repito, son 45 edificios que abarcan 154 manzanas y 315 calles. Son 2 del siglo XVI, 13 del XVII, 6 del siglo XVIII, 14 del XIX y 10 del siglo XX. En esta ocasión, con el propósito de seguir sensibilizando sobre qué afortunados somos los universitarios poblanos, quiero reflexionar con ustedes sobre el tema de a qué le damos valor y por qué contra quienes consideran que es superfluo, un gasto o una insignificancia cuidar con guante blanco toda aquella expresión material o inmaterial que expresa la cultura humana. Para ello, quiero detenerme en 4 derechos que hemos adquirido como comunidad universal, quizá no del todo difundidos, pero al menos aceptados por los estados que integran la Organización de las Naciones Unidas. 1. La debida enseñanza de la historia para su preservación en la memoria. 2. El derecho a la memoria. 3. El valor universal de los sitios patrimonio cultural. Y 4. El derecho a la cultura. El primero es la enseñanza, es una cita, es la enseñanza de la historia y los procesos de preservación de la memoria histórica, fin de cita. Este es el sentido de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2014. ¿Qué significa esto? De manera implícita, es el derecho de los habitantes del mundo a saber de dónde vienen con la mayor precisión y respeto posible hacia los antepasados, incluyendo sus tradiciones, desde su ser Homo sapiens hasta cuáles son sus orígenes, por mencionar algún ejemplo, familiares. A nivel individual, grupal y colectivo, esos procesos, como les denomina el documento, significan aceptar que no todo lo que habla una nación, de lo que habla una nación ocurre un día. Justo es la suma de sucesos que conforman un proceso que culmina en tal o cual momento. En México hay algunas fechas claras. Voy a poner un ejemplo. El Acta de Independencia tiene como fecha 21 de septiembre de 1821. A ella le precedió un proceso de más de 11 años frente a la dominación española, el virreinato, que se había prolongado por 300 años.
También esta resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU significa que se ofrezca una versión real de hechos deleznables, no solo los gloriosos, como fue nuestra independencia, aquellos que no deben repetirse, como por ejemplo las desapariciones forzadas por dictaduras, el periodismo silenciado por regímenes absolutistas, exterminio de minorías étnicas, asesinato a líderes sociales, a comunidades opositoras de un régimen totalitario, sitios de tortura, violación de derechos humanos, y así me puedo seguir. El segundo es el derecho a la memoria, porque no es lo mismo enseñar la historia de los pueblos con rectitud y apego a la verdad que considerar a la memoria como un derecho humano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo concibió en su declaratoria de 2019. Esto para el específico caso de la violación de derechos humanos. Para ello es pertinente la declaratoria de sitios de memoria, o sea, señalar dónde ocurrieron hechos de tortura o desaparición, narrar a causa de qué y en la medida de lo posible, por qué. Eso es muy importante, el por qué, para provocar la no repetición. Este derecho a la memoria en particular en el mundo, como se está hablando ahora, va de la mano con el deber de recordar, porque como señala la Corte, recordar es hacer justicia. No crean que nos desviamos, porque el largo historial del barrio universitario bien podría incluir sitios de memoria. También en la sede principal de nuestra universidad no solo queremos exaltar el valor patrimonial histórico de siglos que abarca todo el perímetro que comprende el que denominamos o se denomina barrio histórico universitario. No es solo el solaz, la admiración, el cuidado, el embelezamiento, la sorpresa. La historia de la universidad también tiene sus fichas negras y me referiré brevemente a un hecho que muchos, sobre todo los jóvenes, no saben de él o no recuerdan. El 1 de mayo de 1973, reunidos a la entrada del edificio Carolino, estudiantes, maestros, simpatizantes del movimiento estudiantil, obreros, gente que pasaba por ahí, incluso fueron atacados por fuerzas policiales vestidos como civiles. Las órdenes de hacerlo las dio el entonces gobernador Gonzalo Bautista O'Farrill. La refriega en contra de jóvenes desarmados que conmemoraban el Día Internacional del Trabajo provocó la que se conoce como Masacre del Carolino. Fueron asesinados 4 universitarios por órdenes del gobernador de Puebla. Se reprimió una protesta de estudiantes que afuera de este edificio estaban justamente en esa conmemoración. Murieron más, fueron 7 en total. La crónica de José Montes menciona incluso la presencia de francotiradores en techos de este barrio histórico universitario. En la catedral, por ejemplo. En el futuro, vamos por partes, estaría muy bien que este sitio tuviese las debidas referencias sobre qué ocurrió hace más de 50 años, porque todos los mexicanos, bien se expresan en estos mandatos internacionales, deben saber la verdad. Los universitarios caídos fueron José Norberto Suárez, Alfonso Calderón Moreno, Víctor Manuel Medina Cuevas y Enrique González Romano. En 1972 habían sido asesinados los maestros Joel Arriaga y Enrique Cabrera. En fin, primero hemos de lograr la declaratoria ampliada de la UNESCO y luego propongo revisar todos estos sitios de memoria y poder llegar a nominarlos, explicarlos y hacer que las nuevas generaciones sepan de dónde vienen, qué derechos han conquistado y sobre todo cómo este breve relato de 1973 no debe volver a ocurrir. El derecho a la memoria y el deber de recordar, con estos 2 ejemplos, historias vivas, son de los procesos históricos que se tienen que contar con verdad, porque también
la lucha por la autonomía universitaria ha costado vidas. Eso tampoco lo olviden. Sobre esto mismo, cierro destacando este segundo derecho a la memoria. La siguiente acción que suma a estas políticas públicas que vienen normándose en muchos países. Sitios de memoria ya son distinguidos por el Gobierno de México con un indicador para recordarnos qué ocurrió en ese lugar donde se verificó algún acto de tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, sobre todo en el conocido periodo como Guerra Sucia, de 1965 a 1990. Estos sitios de memoria abarcan 5 derechos: a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación del daño y la no repetición. A ello se aboca desde 2021 la Comisión de la Verdad. El tercer valor o derecho es el que tenemos a gozar de nuestro patrimonio. La palabra valor, de manera entrecomillada, va relacionada con valoración, incluso económica. Un edificio del Centro Histórico de Puebla, sí puede tener un valor monetario, pero debe haber una objeción moral a este. ¿Cómo se determina un precio? Aunque se venda, no hay precio. Cada casa, cada fachada, cada cornisa, cada arco tiene un valor por cuanto hace a la intrínseca historia que lo acompaña. Con relación a esto, una anécdota poco conocida. En 2022 se hicieron arreglos a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que, como es sabido, fue erigida sobre el islote de la antigua Tenochtitlán. Este edificio, por tal motivo, desde su fundación en 1570 y su largo proceso de construcción que duró hasta 1667, se hunde. Se aprecia a simple vista para cualquiera que se pare enfrente y observe. El Gobierno de México actual intervino en varias acciones importantes ese año, como fue volver a nivelar la base para evitar hundimientos mayores. Cada cierto tiempo ha de hacerse este trabajo ingenieril. Debajo de la catedral hay 616 pilotes para su sostenimiento. Pues bien, por los hundimientos, una de las cúpulas estaba resquebrajada y la flora parásita se había entrometido de tal manera que extraerla requería de una paciencia y cuidado notables, pues había que quitarla con pinzas. No hacerlo llevaría a su caída en un futuro, a facilitar una mayor proliferación de la humedad en paredes interiores y eventualmente la caída de techumbres. Estando en estos afanes, un grupo de trabajadores meticulosos sustrajo capas de cemento colocadas de manera circular en la base de la cúpula, las cuales estaban sobrepuestas. Hasta allí se habían metido estos parásitos. En diciembre de 2022 se registró un hallazgo excepcional, la primera de 23 cajas de plomo que preservaban en una intimidad secular imágenes de santos. A mí me llamó la atención, porque vi unas fotografías, que una de las tapas tuviese una inscripción en latín, que no les leo, en donde se rogaba la protección de Jesús de Nazaret. En la que correspondía a San Juan Bautista, escuchen esto, se hallaba escrito a mano por el albañil que intervino en la restauración de ese año, su nombre y la fecha de su participación. Nada más y nada menos que 1810, unos meses antes del inicio de la Guerra de Independencia. Cuando terminó de quitarse la flora parasitaria, rellenar las grietas y otros trabajos de limpieza en esa circunferencia, las cajas fueron devueltas a su lugar y selladas. Con este episodio quiero remarcar que los bienes muebles e intangibles que son patrimonio de todos no tienen precio. Más bien se aprecian. Sin embargo, bien saben los traficantes de antigüedades que es posible dárselo
y hay muchos interesados en consumar el expolio de los bienes comunes. Cuando un objeto, un documento, un lugar, una zona, un inmueble es declarado patrimonio cultural, la intención es justo esa, indicar que a todos nos pertenece. Una forma de evitar que casas de subasta o lugares clandestinos donde se hacen operaciones de compra-venta es hacer pública la posesión de ese bien y de manera ideal hacer un inventario. El barrio histórico universitario, más allá de lograr entrar en esa ampliación que podría otorgar la UNESCO sobre la declaratoria de 1987, debe contar con un inventario. Tomará tiempo, pero es la única manera de saber qué tenemos. Registrarlo con todas las herramientas que hoy nos da la tecnología y la ciencia para que no se pierda, no sea sustraído y decirle al mundo, este tesoro también es tuyo. Bien han llamado la atención los expertos en patrimonio sobre la importantísima Biblioteca Histórica José María Lafragua, la cual preserva alrededor de 90,000 volúmenes. Hago aquí pública una petición que a todos nos conviene. Expoliada, como ha sido durante siglos y muchas décadas recientes, es imperativo dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a describir nada más los fondos. Después, fondos y colecciones. Después, saber cuántos libros o folios hay por fondo y colección. Y tercero, elaborar cada ficha bibliográfica. Personalmente he conocido el espléndido trabajo que han llevado a cabo bibliotecólogos ahí durante décadas, archivistas también, pero el número de personas abocadas a esta tarea de largo aliento es insuficiente para saber todo lo anterior. Me gustaría solicitar a las autoridades universitarias que en la medida de lo posible no dilaten la formación de este inventario. No se logrará en un abrir y cerrar de ojos, incluso porque es una labor de profesionales, pero se pueden idear estrategias efectivas, tales como proponer que ahí se incorporen más prestadores de servicio social. Y tómenme a bien lo siguiente, hace falta y mucho decir al mundo que esta biblioteca histórica es una de las más importantes del continente americano. Con todo respeto, y no es mi intención ofender a nadie, se le da más difusión a los resultados del equipo Lobos WAP que a este acervo y muchos otros fondos y tesoros que contiene este perímetro barrio histórico universitario. Hace falta que las autoridades universitarias terminen por sensibilizarse sobre esto. Una universidad es un reflejo de la universalidad del pensamiento. No asumir este caleidoscopio nos seguirá reduciendo a ser una institución que prefiere lo que el mercado laboral demanda por sobre lo que el ser humano en su totalidad necesita desde tiempos ancestrales. Pensar, leer, escribir, formarse un criterio. No es una biblioteca desde la era precristiana, un lugar emblemático para ello. ¿Saben cuántas bibliotecas tiene nuestra universidad? Que sin compararla a Lafragua, es nuestro estandarte, que acumulan millones de páginas de sabiduría, aprendizaje, reflexiones, arte, estética, ciencia. Yo no. Buscando en sitios de internet relacionados con la UAP, no hay noticia de ello. Ya no digamos un inventario pormenorizado. No se sabe qué tenemos en nuestras bibliotecas y muchas de ellas, dicho sea de paso, también se encuentran en el perímetro del barrio histórico universitario. Vuelvo al punto sobre el valor. No hay precio para estos libros, para estos acervos o fondos, pero si no somos capaces de mostrar al mundo qué inapreciables libros o documentos posee como patrimonio de la universidad, ¿cómo queremos que el resto alcance a sentirse poseedor común de un patrimonio que no puede estimarse en lo económico porque no es allí donde radica su valor?
Valor patrimonial es también la capacidad de defender lo nuestro, que a la vez es de todos. La Universidad de Puebla es pública. Las autoridades solo administran lo común. La universidad es de todos y todos somos dueños, entre comillas, y me excuso por usar un término procaz para tan alto valor. Todos somos dueños de inmuebles e inmuebles y todo lo que habita en ellos. Desde un cuadro o una escultura hasta un libro donado, fuentes, plantas, jardines, arcos, mueblería, estantería, lámparas, candiles, sillones. Todos somos dueños, perdón de nuevo por el término, porque esto es la universalidad a la que me quiero referir. El cuarto de los derechos es el derecho a la cultura. Allí también radica el valor universal de los bienes históricos, sean materiales o inmateriales. Lugares como el barrio histórico universitario representan ese derecho, que no es para unos cuantos, es para todos, derecho es de todos. Esto, para los que estamos aquí, puede tener todo el sentido posible, pero no hay que confiarse. Para quienes todo es libre mercado, la cultura no es un derecho, sino un bien que tiene precio. En el formato entregado a la UNESCO para esta modificación, todos los involucrados estuvimos de acuerdo en destacar que la universidad ha estado llevando acciones constantes de recuperación integral de sus bienes históricos y culturales. Estos lo constituyen sus colecciones bibliográficas, periódicos, documentos y obras artísticas que son prueba fehaciente de que se trata de un secular intercambio cultural de conocimientos, creencias, experiencias estéticas y tradiciones educativas. El valor universal de los bienes históricos de la Universidad de Puebla involucra los 4 derechos. Los repito. 1. La debida enseñanza de la historia para su preservación en la memoria. 2. El derecho a la memoria. 3. El valor universal de los sitios patrimonio cultural. Y 4. El derecho a la cultura. Los que hemos sido herederos de las grandes culturas originarias de México, a las que se suma lo que aportó el virreinato de la Nueva España y todo lo acontecido desde la independencia de México, tenemos la obligación de insistir. El valor patrimonial del barrio histórico universitario se lo damos quienes lo hacemos nuestro, en el más amplio sentido de la palabra, y a la vez como sitio de ese intercambio cultural de conocimientos, creencias, experiencias estéticas y tradiciones educativas. Hablamos pues de universalidad. De hecho, ese es el propósito de una universidad, hacer converger todas las posibilidades de expresión material y pensamiento de las sociedades humanas. Una universidad, y menos una pública como es la UAP, está reservada para unos cuantos. La nuestra es universal, pese a todos sus detractores, estos que tienden a cosificar y a valorar monetariamente los bienes y a las personas. Enhorabuena por este congreso, las universidades frente a los restos de estudio, conservación y restauración de los bienes históricos y culturales de la UNESCO. Los expertos son ellos, no yo. Yo los apoyo. En estos temas ellos sabrán exponer mucho mejor que yo por qué estos bienes culturales se comparten, se universalizan, se preservan y se quieren. Los universitarios debemos sentirnos muy orgullosos de ser la sede de este encuentro y aprender entre todos mucho más sobre el valor incuantificable del barrio histórico universitario. Muchas gracias. Esta
conferencia, además de quedarse en nuestras redes sociales, @tvbuap, en la app tvbuap y en el sitio tv.buap.mx, también está completa en la página de Facebook del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, unidad académica que organizó el segundo taller internacional, las universidades frente a los retos de estudio, conservación y restauración de los bienes históricos y culturales de la UNESCO, el caso de la ciudad de Puebla, que como punto culminante de este encuentro, le informo, se firmó una declaración conjunta de amistad y suma de voluntades, Carta Puebla, en la cual se plasma el compromiso de la BUAP y otras instituciones para preservar el patrimonio universitario mundial, impulsar su estudio e investigación, así como el intercambio académico. Gracias a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, docente de nuestra Casa de Estudios, por la autorización que nos otorgó para compartir en este espacio su conferencia. De esta manera llegamos al final de Informativo BUAP. Gracias por su compañía. Soy Laura Montiel. Gracias. Y disfrute la noche. Apenas empieza.